minutos, 10 con 12 minutos. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Empezamos el programa. Aquí los diálogos de fe de todos los sábados. Hoy no estamos con el cardenal. El cardenal está en Madrid porque ha terminado hace unos minutos una ceremonia muy importante. Ha sido beatificado Álvaro del Portillo, miembro del Opus Dei. Fue la segunda persona de la obra después de Santo José María Escrivá, y vamos a hablar justamente un poco de eso y también de lo que es la santidad en este programa. El cardenal nos ha encargado de enviarles un saludo a todos y justamente nos estaba contando que había 15 cardenales y más de 500 sacerdotes, unos 200 obispos y aproximadamente unas 400.000 personas en la ciudad deportiva del Real Madrid, donde ha sido todo esto, donde ha ocurrido todo esto. Bueno, y está con nosotros el padre Carlos Rosell, que es el director del Seminario Santo Toribio, el seminario de Lima, que ustedes conocen ciertamente, y por ahí le damos la bienvenida. ¿Cómo está, padre? Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y bueno, aquí dispuesto a responder todas las preguntas. Bueno, y vamos a hablar sobre esto, ¿no? Esta santidad, que es una cosa rara o suena rara. Siempre a mí me llama la atención que los sacerdotes dicen que todos tienen que ser santos, pero la verdad es que no todos van a poder ser, de hecho, ¿no? No sé si todos quieran, pero ser no es para todos. Claro, lo que pasa es que a veces tenemos una imagen deformada de la santidad. Habría que preguntarse y responder correctamente quién es el santo. Y creo que lo primero sería decir qué no es la santidad. El santo no es un marciano, no es un extraterrestre, no es un tipo raro. El santo es aquel que ama a Dios con toda la fuerza de su corazón y porque ha amado a Dios con toda la fuerza de su corazón, ama a los demás. Ese es el santo. Y todos estamos llamados a la santidad. La Iglesia enseña que todo bautizado está llamado a imitar a Cristo. En eso consiste la santidad. La santidad no consiste en hacer cosas raras, cosas extraordinarias. La santidad consiste en hacer lo ordinario con un gran amor a Dios y con un gran amor a los demás. Digamos, y todos estamos llamados no a hacer es eso. hacer milagros. Los milagros los hace Dios. Hay que aclarar esto. Los santos interceden ante Dios y Dios es el que hace los milagros. La Virgen, los santos, los ángeles son intercesores ante Dios. El milagro, estrictamente hablando, lo hace Dios. Él es el Todopoderoso. Pero para ser santo se exige que se le atribuya a alguien los milagros. Se exige que haya habido un milagro obrado por la intercesión de un santo. Nosotros, en el lenguaje coloquial, decimos: San Martincito me hizo el milagro, Santa Rosita me hizo el milagro. Por ahí alguno me dijo: San Martincito no ha hecho el milagro de que Perú vaya al Mundial. No lo ha hecho, ¿no? Pero en realidad no lo hace San Martín, lo hace Dios. San Martincito intercede ante Dios. Entonces, ese es el orden. Es complicado, ¿no? Eso, pedir eso ya es complicado. No, Dios lo puede todo. Ahora, ¿de qué depende? Porque ciertamente hay santos que demoran más que otros, ¿no? Porque creo que San Martín de Porres, a propósito, demoró más que Santa Rosa de Lima. Demoró siglos, ¿no? Es que cada santo tiene su situación y esto implica un proceso. La Iglesia es muy prudente. Fíjate que en los primeros siglos no había procesos de canonización, era a vox populi, santo súbito, ¿no? Los primeros santos, entre comillas, canonizados han sido los mártires. Los mártires, aquellos que derramaron su sangre por Cristo, eran inmediatamente considerados santos. Luego, hacia el siglo X, ya la Iglesia comienza a poner reglas para hacer algo más formal. Y hoy en día, para llegar a los altares, hay todo un procedimiento donde se estudia con profundidad la vida de esa persona que quiere ser postulada como una persona que vivió la santidad. Hay una serie de pasos. Primero se investiga su vida, se estudian sus virtudes, también sus miserias, porque por si acaso los santos han sido hombres y mujeres de carne y hueso, con sus debilidades, con sus miserias, pero que han abierto su corazón a la gracia de Dios. Entonces hay todo un proceso serio y hay una serie de pasos. En primer lugar, se declara una persona siervo de Dios, luego pasa a ser venerable, luego beato, luego santo. Y cada proceso tiene su rigor. Ya, y entonces, ¿cómo alguien que, a ver, se dice, todos tienen sus cosas, etcétera, no es que sean perfectos? Por supuesto. Ni lo han sido. Vamos a quitar a la Santísima Virgen María. María es
concebida sin pecado original, ella nació sin pecado original, no cometió ni un pecadito. Por eso los católicos hablamos de el dogma de la Inmaculada Concepción. Quitemos a la Virgen María, por ser la Madre de Dios, la Madre de Jesús, ha sido preservada de todo tipo de pecado. Quitando a la Virgen María, a mí me gusta decir a los alumnos, porque yo soy profesor de teología, que quitando a la Virgen María, todos tenemos nuestras miserias, nuestras debilidades, no sudamos agua bendita, para que me entiendan. Tenemos siempre nuestros defectos, tenemos nuestros límites, y fíjate que ha habido santos que antes de su conversión han sido grandes pecadores. Pablo, ¿qué hacía Pablo? Perseguía a los cristianos. Claro, San Agustín, ¿qué hacía San Agustín antes de su conversión? Llevaba una vida desordenada, no solamente porque se había metido en algunas sectas que eran contrarias a la doctrina de la Iglesia, sino porque, vamos a decirlo, la lujuria campeaba en la vida de San Agustín, pero él se convirtió y pasó a ser de Agustín, quien llevaba una vida desordenada, a San Agustín. Para algunos, el más sabio de los santos y el más santo de los sabios, porque ha sido una personalidad con un pensamiento potente. Y así podríamos seguir enumerando, cada santo es distinto, es que somos distintos. Tu vida es distinta de mi vida, tú tienes tu biografía, yo tengo mi biografía. Tú tienes tus virtudes, tus pecados, yo tengo mis virtudes, mis pecados. Entonces cada uno es distinto. La vida de los santos muestra la riqueza también de la Iglesia, cada santo es distinto. Vamos a hacer una pausa, padre, y vamos a regresar. Van a seguir conversando con el padre Carlos Rosell, director del Seminario de Santo Toribio, sobre este tema aquí en RPP. Diez y 20 minutos, 10 y 20. Por Álvaro del Portillo, estábamos comentando al inicio del programa, fue el sucesor de San José María Escrivá en la obra del Opus Dei, y hoy Álvaro del Portillo ha sido beatificado en una ceremonia que se ha realizado en Madrid, y en la que, si bien no ha estado el Papa Francisco, ha enviado una carta, ¿verdad, padre? Efectivamente, el Papa Francisco envió un mensaje que fue leído antes de la Santa Misa, donde el Papa Francisco, hablando de don Álvaro del Portillo, dice que él amó y sirvió a la Iglesia con un corazón despojado de interés mundano. Al Papa Francisco le gusta hablar mucho de que los sacerdotes están para servir y no deben tener un corazón mundano. Y esta frase del Papa Francisco es muy bonita, ¿no? Don Álvaro, el beato Álvaro, sirvió a la Iglesia y no tuvo un corazón mundano. No se hizo sacerdote para aprovecharse de la Iglesia, sino para servir a la Iglesia. Y además, el Papa Francisco, en una carta enviada al prelado del Opus Dei, le dice que le gustan mucho esas tres expresiones de don Álvaro, expresiones que él se refería a Dios, se dirigía a Dios: perdóname, gracias y ayúdame más. Son tres expresiones que también nosotros podemos dirigir a Dios. Perdóname, Señor, porque tengo mis miserias. Gracias por todo lo que me das, ayúdame más. Claro, ahora, ¿él dirigió la obra del Opus Dei? ¿Qué cosa podemos decir sobre? Cuando San José María funda el Opus Dei, don Álvaro es el segundo, es el amigo fiel, por eso se reconoce en don Álvaro la virtud de la fidelidad, de la lealtad, y cuando falleció San José María, él quedó como cabeza del Opus Dei y realizó con santidad y con mucho amor su trabajo de llevar a todos los miembros del Opus Dei por el camino que había señalado San José María, que es el camino de Cristo. Muy bien. Ahora, hemos estado viendo algunas imágenes también a través de RPP Televisión de lo que ha sido esta ceremonia de beatificación, que ha sido concelebrada por el cardenal Juan Luis Cipriani. Pero aprovechando que está el padre Rosell con nosotros, que se encarga de la formación de los sacerdotes. Entonces, ¿qué cosa tiene que aprender un sacerdote? ¿Qué no tiene que hacer? Fíjese que hay muchas cosas que se dicen, hay noticias que son complicadas, hay acusaciones. Sí. Hace poco también una sobre un obispo que me parece que también ha estado retirado por estos asuntos de pornografía infantil, etcétera. Pero, ¿qué cosa es lo que se le enseña a un sacerdote? En primer lugar, efectivamente, yo soy el rector del Seminario Santo Toribio. Hace 4 años que fui nombrado rector. En la actualidad hay alrededor de 70 jóvenes, entre comillas, porque también tengo gente no tan joven. El año pasado
por ejemplo, fue ordenado un médico de 56 años y en este momento tengo un doctor en matemáticas de 45 años. Pero bueno, tengo alrededor de 70, entre comillas, jóvenes, porque también hay muchachos de 16 años, 17. A lo que voy es que en el seminario queremos darle a los seminaristas una formación como quiere la Iglesia. ¿Y qué es lo que quiere la Iglesia con relación a la formación que debe recibir quien tiene la vocación al sacerdocio? Que sean sacerdotes unidos a Cristo y porque están unidos a Cristo, servir con amor a todos sus hermanos. El Papa Francisco tiene una frase de estas redondas y dice que el sacerdote debe de tener olor a oveja. ¿Qué significa que el sacerdote debe tener olor a oveja? No significa que no debe de bañarse. Significa que tiene que estar en medio del pueblo, en medio de la gente, olor a oveja, pero como pastor. Es decir, para conducir a las ovejas por el camino correcto, que es el camino de Cristo. Es verdad que ser sacerdote no es fácil, es signo de contradicción. A mí me gusta decirle a los seminaristas que los sacerdotes somos como los aviones. ¿Por qué? Todos los días hay miles de vuelos, pero ninguno de esos vuelos es noticia. ¿Cuándo es noticia un vuelo de avión? ¿Cuándo es noticia? Cuando el avión se cae. Entonces sí sale en el periódico. Así somos los sacerdotes. Todos los días estamos trabajando. Hay más de 400.000 sacerdotes en el mundo. Todos los días estamos trabajando. Estamos celebrando la misa, confesando, visitando los hospitales, visitando las cárceles. Estamos trabajando. Pero cuando uno cae, porque los sacerdotes somos también de carne y hueso, ese sí sale en el periódico. El sacerdote borracho, el sacerdote que tiene un amante, el sacerdote que hace cosas indebidas, ese sale en el periódico. Pero la gran mayoría de los sacerdotes que viven con fidelidad su vocación no salen en el periódico y no importa. Porque el sacerdote no está para salir en el periódico, el sacerdote está para vivir muy unido a Jesús y en Cristo Jesús servir a sus hermanos. Y eso es lo que nosotros queremos formar. Lo que se reclama es que cuando se cae uno, inmediatamente se reaccione y se Por supuesto. evite, porque además la caída genera... Por supuesto que sí. No, ya ha venido generando además daño a mucha gente. Está claro, ¿no?, que el Papa Francisco y ya antes el Papa Benedicto XVI han estado dando medidas estrictas para que se ajuste la formación en los seminarios, porque muchos de esos sacerdotes que han hecho muchísimo daño realizando pecados tan graves, nunca debieron ordenarse. Ese es el tema. Por eso es muy importante cuidar la formación de los seminaristas. ¿Y todo eso se observa, digamos, en la formación? ¿Ustedes notan estas debilidades? ¿Se puede prever que eso va a ocurrir? Si el rector y los formadores están atentos, por supuesto que uno detecta cosas. También puede ser que haya doble vida y se nos engañe. También nos hacen goles de media cancha, por si acaso. Por eso es muy importante que quienes están a cargo de los seminarios tengan una dedicación a tiempo exclusivo y por supuesto que sean ejemplares, ¿no? O sea, el primero que tiene que exigirse en un seminario es el rector y los formadores. Tienen que ser ejemplares porque de lo contrario, pues los seminaristas, ¿qué referentes van a tener? Y por eso aprovecho también esta oportunidad para pedir a los que me están escuchando que recen por quienes están a cargo de los seminarios, para que tengan las luces del Espíritu Santo y puedan discernir correctamente quién debe ordenarse y quién no debe ordenarse. Y entonces, ¿son cuántos años? ¿Se puede decir por años o es en función del avance que tenga uno? Se puede decir por años. Generalmente, de ordinario estamos hablando de 6 años de estudios, 3 años de filosofía y 3 años de teología, y luego se tiene un año de pastoral. Cuando han acabado la teología, se les envía a alguna parroquia para que vivan con un párroco y de esa manera vayan familiarizándose con la vida propia de un sacerdote, y luego son ordenados diáconos, que es el 3er grado del sacramento del orden, y luego de un año o unos meses, 6 meses, dice como mínimo el derecho canónico, reciben el sacramento del orden en el 2º grado, es decir, son sacerdotes o presbíteros. Ya, es lo mismo. Claro, sacerdote, presbítero, padre, cura, ¿no? Aunque ya suena un poco despectivo. ¿Cura les molesta cuando le dicen cura? No, para nada, porque además tiene su sentido. Cura, ¿por qué? Porque cura el alma. Tiene su sentido. Yeah. Lo que pasa es que depende cómo lo digas, ¿no? Curita, bien, con cariño. Oye, cura, ya suena un poquito más fuerte. Depende también el tono de voz, ¿no? Claro. La gente generalmente te dice padrecito. ¿Y por qué te dice padre? El sacerdote no se casa.
Y no se casa porque no quiere, porque ha recibido el don del celibato. Entonces, ¿por qué se le llama padre? Porque el padre da vida. Nosotros damos la vida de Cristo. Y un padre educa. El sacerdote educa cuando predica la palabra de Dios, cuando enseña el catecismo, cuando enseña las verdades de fe y de moral. Y un sacerdote o un aspirante, si no se gradúa de esos estudios, no puede ser ordenado en ningún caso, ¿o sí? No, porque tiene que recibir una formación doctrinal, tiene que estar preparado. También se da el caso que en ese camino algún seminarista vea que no es su vocación, que no tiene, por ejemplo, el don del celibato, pues se retira, sigue su camino, todo lo que aprendió en el seminario le va a servir para toda su vida. Y bendito sea Dios que descubrió que no era su vocación ser sacerdote. En plan de broma yo le digo, cuando un seminarista me viene a decir, padre, yo he descubierto que mi vocación es el matrimonio, digo, bendito sea Dios, cásate, ten 10 hijos y mandas a 2 hijos al seminario. No le dice, hemos tenido una baja. Eres no, una baja porque para nosotros. no son bajas. ¿Por qué? Porque si ha descubierto su vocación, más bien, eso es para bien de la iglesia. Si su vocación no es el sacerdote, entonces su vocación es el matrimonio y bendito sea Dios, ha descubierto su vocación. Necesitamos también esposos santos, por si acaso, ya que estamos hablando de la santidad. Eso es más difícil, ¿no? Cada estado de vida tiene sus dificultades. Claro, pero a mí me parece interesante, aunque ya casi no nos queda tiempo, pero eso que ha mencionado del celibato, porque da la impresión, o por lo menos se quiere a veces dar la impresión, de que la iglesia está compulsivamente entregando sacerdotes como sea porque necesita tener sacerdotes. Y entonces se salta todas las etapas y aún sin la seguridad de que se va a cumplir o no, entonces le dan su Biblia y su sotana y afuera, ¿no? No, tiene que haber una exigencia en la formación y es preferible que se ordene uno que de verdad tiene vocación que 100 que no tienen vocación porque van a hacer daño a la iglesia. Entonces a mí, y lo digo como rector del seminario, no me preocupa la cantidad sino la calidad. Aunque llegue uno solo al último año, seguro, firme, con el deseo de servir a la iglesia, porque el sacerdote está para servir a la iglesia, con eso puedo estar en paz. Muchas gracias, padre, por estar con nosotros. Bendiciones. Muy amable. Bien, hemos estado con el padre Carlos Rosell, rector del seminario de Santo Toribio, aquí con nosotros, comentando, entre otras cosas, la beatificación hoy en Madrid del beato Álvaro del Portillo, uno de los miembros del Opus Dei, la segunda figura, digamos, quien reemplazó a San José María Escrivá. Hoy no estuvo el cardenal porque estuvo justamente con esta ceremonia ahí en Madrid. Los esperamos el próximo sábado. Muchas gracias.